titula Brindis y apuestas, hablemos de adicciones. Siempre cuando vamos a hablar de un tema, pues pensamos, vale, ¿por qué es importante si decidimos este tema tratarlo? Bueno, en el caso de la adicción no hay que pensar mucho, ¿no? Es una problemática muy grave y pues, tiene todo el sentido del mundo hablar de ello. Pero igualmente hay que recalcar que las adicciones suceden en nuestro día a día mucho más de lo que solemos darnos cuenta, ¿no? Porque por desgracia están muy invisibilizadas por el estigma que hay asociado a ser adicto o ser adicta. Además, desde el estudio científico, también es un campo muy complejo de estudiar, porque no hay una solución, una explicación sencilla para este fenómeno, ¿no? Al igual que en otros muchos aspectos del estudio de la psicología, hay muchísimos factores que pues, influencian la adicción y en su desarrollo, desde aspectos sociales de nuestro entorno, experiencias previas, desde aspectos biológicos que se desencadenan en el cuerpo ante ciertas sustancias o estímulos, o también procesos cognitivos en la toma de decisiones. Para añadir aún una capa más de complejidad, cada tipo de adicción también tiene ciertos mecanismos específicos o tiene cierta especificidad que lo hace aún más complejo, y entender cómo estos mecanismos funcionan pues es a lo que se dedican algunas de las personas que van a hablar hoy, y que es como un campo muy, muy interesante. Entonces, aunque sea algo muy complejo, sigue siendo importante hablar de ello, por eso hemos creado este espacio, y lo que vamos a hacer hoy es abarcar este tema desde dos ángulos muy distintos. Vamos a empezar hablando desde una perspectiva más biológica, hablando de estudios con animales y utilizando el alcohol en este caso como el elemento adictivo, la sustancia adictiva, que pues podemos pensar y reflexionar sobre la normalización que tenemos del alcohol en nuestra sociedad, porque estamos todas aquí en una charla de adicciones y muchas pues tendremos una cerveza en nuestra mano, ¿no? De aquí la broma está un poco escribiéndose sola. Y después, la segunda charla, vamos a aterrizar un poco en el estudio del comportamiento humano y toma de decisiones, hablando sobre juegos de azar y sobre las herramientas que se utilizan para que estos juegos sean aún más adictivos. Que de nuevo, siendo reflexivos y autocríticos, pues aquí os hemos entregado esos tickets de sorteo, ¿no? Para incentivar un poco. Entonces, para que veamos un poco hasta qué punto estos procesos que aumentan que algo puede ser más adictivo nos afectan en el día a día sin que nos demos a veces cuenta. Entonces, ya para presentar a la primera ponente, ahora va a hablar Teresa Aparicio, que es investigadora predoctoral aquí en el Centro de Investigación de Cerebro y Comportamiento de la Universidad de Granada, dentro del Departamento de Psicobiología. Puede que os suene la cara de Teresa si sois muy fans de Psycho Beers, porque ha sido DJ en otras sesiones. Pero además de esto hace otras cosas súper guays como cabaret, teatro y un montón de cosas más que me quedo sorprendida. Pero bueno, volviendo a la ciencia, la investigación, la tesis de Teresa trata sobre el consumo de alcohol en el embarazo y cómo esto puede afectar a la descendencia, ¿no? Y también investiga cómo ciertas dietas pueden modular este efecto del alcohol. Entonces, nada, ya os dejo con ella, con su charla titulada Alcohol, embarazo y adolescencia, ¿de dónde vienen las ganas de beber? Un aplauso para Teresa. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Paula, por la presentación. Muchas gracias también a todo el equipo de Psycho Beats por permitir eventos como este, y también pues, bueno, al Planta Baja por darnos el lugar, ¿no? Como bien ha comentado Paula, bueno, realmente ha resumido un poco toda mi charla, así que está genial, estupendo, muchas gracias. Y de hecho, bueno, quería comenzar, como esta charla va sobre alcohol, ¿no? Pues bueno, quería comenzar definiendo qué es el alcohol. Pero como bien ha dicho Paula, que por cierto es la chica que se ha presentado, que ha presentado la charla, que no he dicho su nombre, pero bueno, es Paula. Como bien ha dicho ella, estamos completamente rodeados de alcohol, ¿no? De hecho, muchos de los que estamos aquí, estoy segura de que tendréis una cerveza, ¿no? De hecho, podéis, si queréis levantarlo, los que estáis consumiendo algún tipo de bebida alcohólica. ¡Bien! Muy bien, entonces, esta pregunta, pues,
quizá no hace falta responderla, ¿no? Porque creo que todos conocemos muy bien lo que es el alcohol. Sin embargo, pues bueno, el alcohol es una sustancia tóxica, una droga legal de la que estamos pues muy rodeadas. Para empezar, pues bueno, no solo en nuestro día a día, no solo en lugares tan maravillosos como este, sino también en la publicidad, lo vemos muy a menudo. Hay una marca muy famosa de unas cervezas que suele hacer todos los años un anuncio que a mí me encanta. O sea, lo siento mucho, pero son unos anuncios que a mí me gustan un montón. Son muy bonitos, te recuerdan la playa, te recuerdan los amigos, lo divertido que es el verano. Y cómo no, esto siempre va acompañado de una cerveza, ¿no? En concreto, bueno, esta marca de aquí, no lo voy a decir, pero ahí lo tenéis. No la digo porque no me pagan, pero bueno, no la he tapado. También tenemos, bueno, las típicas reuniones familiares, reuniones con amigos. Básicamente, todo el tipo de reuniones donde tenemos algo que celebrar, solemos brindar con algo de alcohol, ¿no? También en los supermercados, como podéis ver, hay pasillos enteros en los que se le dedica únicamente al alcohol, ¿no? Entonces es una sustancia que, bueno, nos hace poder pensar que tan mala no será, ¿no? Pero bueno, la realidad es que sí lo es, ¿no? Pero tampoco estamos aquí para decir, para convenceros de lo contrario. Y bueno, también en los bares es el centro de todo el ocio y también se suele vender las bebidas alcohólicas como en sitios muy bonitos, ¿no? Los bares siempre están llenos de luces, en vitrinas preciosas, etcétera. O sea, que juegan mucho con esto. Bueno, otro de los ejemplos para ver cómo el contexto realmente nos está un poco modelando, ¿no? Es que nos resultaría bastante raro ver a alguien tomarse una cerveza a las 9 de la mañana en una cafetería, al igual que ver aquí a alguien a las 3 de la mañana tomarse un café, ¿no? Es algo que nos produce un poco de contraste porque, bueno, ¿no? Sería un poco raro. Y simplemente el pensar que es un poco raro nos hace ver cómo realmente es muchas veces el contexto lo que nos está influenciando a ver algunas situaciones fáciles y modelables para consumir alcohol. No todo es consumo de alcohol, sino que últimamente se está llevando muy de moda, sobre todo en algunos jóvenes, y algunas, pues sobre todo las nuevas generaciones, a consumir menos alcohol. De hecho, bueno, se está llevando muy de moda este tipo de rutina de levantarte a las 5 de la mañana, tener una empresa con 12 años, pero aparte de todo esto, también pues promulgan mucho por no consumir alcohol. Entonces, bueno, pues al menos eso tiene sentido, ¿no? Esto que dicen de no consumir alcohol. Sin embargo, bueno, no pasa en todos los jóvenes, ya que también se está llevando muy a cabo entre los jóvenes, al igual que no consumen alcohol, otros lo que hacen es llevar a cabo retos, como puede ser el reto del paracetamol, que no sé si os suena, pero bueno, se está haciendo famoso, básicamente son adolescentes que se dedican a consumir paracetamol hasta que acaban en urgencias. Porque sí, les apetece. Y de hecho a veces pues podemos ver ese contraste, ¿no? Como alguna juventud no quiere consumir alcohol y otra, sin embargo, incluso mezcla paracetamol hasta el extremo, incluso lo mezcla con alcohol. Y bueno, hablando de paracetamol, simplemente quería hacer un pequeño inciso de que normalmente cuando tenemos resaca o sabemos que vamos a consumir alcohol, mucha gente lo que hace es tomarse un paracetamol. Y la realidad es que esto es muy perjudicial porque lo que estamos haciendo es dañarnos mucho el hígado, ¿no? De hecho, se piensa que el paracetamol es incluso en estas situaciones mejor que el ibuprofeno. La realidad es que no es bueno ninguno mezclarlo con alcohol, obviamente, pero el paracetamol sería mucho peor, ¿no? Bueno, lo mejor sería descanso, tomar agüita y, bueno, no beber, ¿no? Pero bueno. Otra de las cosillas que hacen partícipe de cómo el contexto nos está modelando es en los sitios de consumo de alcohol, ¿no? En los bares, no sé si os das cuenta, que os ponen muchas veces un cuenquecito con cosas saladas y cosas dulces, ¿no? Como chucherías, gominolas. Entonces suele hacer, bueno, lo salado porque nos da sed, queremos beber más, es simple, y lo dulce también porque se ha visto que hay una relación entre el consumo de azúcar y el consumo de alcohol, ¿no? Como que nos apetece beber más alcohol si tenemos azúcar cerca. Otro factor que puede facilitar el consumo de alcohol, pues bueno, el aislamiento, ¿no? Se ha visto que en situaciones como la que os muestro aquí, que es un cómic basado en un experimento que se llama Rat Pack, o si lo queréis buscar. Bueno, pues básicamente en condiciones donde las ratitas, en este caso, estaban aisladas, pues consumían mucha más droga que cuando tenían literalmente un parque de atracciones, ¿no? Para ellas. Es evidente, pero bueno, siempre está bien recordarlo. Y bueno, ya metiéndonos un poco en materia, es normal que os podáis llegar a preguntar cómo medimos cuánto es el consumo de alcohol, ¿no? Cuánto es mucho, cuánto es poco, porque es verdad que no es lo mismo una cerveza que unos cubatas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo cuantificamos? Pues bueno,
Lo hacemos mediante lo que se conoce como una unidad de bebida estándar. Esto equivale a una cerveza, media copa de vino o lo equivalente a un chupito, que podría ser a lo mejor pues medio cubata. Entonces, pues bueno, sabiendo esto, voy a comentaros lo que conocemos comúnmente como botellón, ¿no? Este consumo de botellón pues también se estudia en el laboratorio. De hecho se conoce como binge drinking, como un tipo de consumo de alcohol pues muy grande, ¿no? Este es el que se define por consumir 5 o más bebidas alcohólicas en hombres, es decir, por ejemplo 5 cervezas, o 4 en mujeres, en un periodo de tiempo muy corto, por ejemplo pues en 2 horas, ¿no? Que es lo típico de pues, comenzar una fiesta y beber mucho. Y bueno, os preguntaréis, ¿por qué en mujeres es menos? Bueno, en resumidas cuentas es porque tenemos menor cantidad de agua corporal y mayor cantidad de grasa. Esto lo que hace es que pues, el alcohol se absorbe de una manera pues, mucho más lenta, ¿no? También lo que ocurre es que tenemos una enzima que tenemos pues, menor cantidad y menor actividad, que se llama el alcohol deshidrogenasa, ¿no? En resumidas cuentas lo que hace es que con menor cantidad de alcohol consumido pues tenemos más consecuencias, ¿no? Y bueno, ahora me gustaría hacer aquí un breve test de una manera muy rápida, no hace falta que luego me digáis los resultados, no hace falta que lo comentéis si no queréis, pero simplemente para ver cómo sería nuestra actitud frente al alcohol, ¿vale? Para hacerlo es muy simple, lo vamos a hacer de una manera muy rápida, simplemente tenéis que sacar vuestra calculadora o si sois muy listos, podéis hacerlo de cabeza. Yo necesitaría la calculadora, la verdad, así que os lo recomiendo. Entonces, pues bueno, simplemente sería, lo vamos a hacer de manera así rapidilla, ¿vale? Pero bueno, son una serie de preguntas, como por ejemplo, la primera sería ¿con qué frecuencia consume alguna bebida alcohólica? Si yo me bebo 3 cervezas a la semana, pues sumo un 3, ¿vale? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Genial. Entonces, la primera, ¿con qué frecuencia consume alguna bebida alcohólica? ¿Se ve más o menos bien? Ahí atrás también tenéis una pantalla, para los que a lo mejor no lleguéis a verlo bien. Bueno, si no, quien lo vea, pues que lo haga, y quien no, pues lo podemos comentar. Bueno, la primera pregunta es ¿con qué frecuencia consume alguna bebida alcohólica? ¿Vale? La segunda sería ¿cuántas consumiciones de bebidas alcohólicas suele realizar un día de consumo normal? ¿Vale? ¿Cuál es la 2? Lo dejo un poquillo más. Si bebéis 7 cervezas en un día, pues sumáis un 3, ¿no? Es fácil. Bueno, voy a continuar, si os perdéis no os preocupéis, esto simplemente es un ejemplillo, ¿vale? ¿Sueles consumir bebidas alcohólicas sin esperar el fin de semana o ocasiones especiales? Si lo hacéis todas las semanas, por ejemplo, marcáis un 3, ¿vale? ¿Con qué frecuencia en el último año has sido incapaz de parar de beber una vez habías empezado? O sea, te vas un día de fiesta y te tomas una cerveza y no puedes dejar de beber. ¿Con qué frecuencia en el último año no pudo hacer lo que se esperaba por haber consumido alcohol? Esto quiere decir, por ejemplo, al día siguiente habías bebido tanto el día anterior que no pudiste ir a trabajar. Por ejemplo. ¿Con qué frecuencia cada cuánto tiempo? La siguiente, ¿con qué frecuencia en el último año ha necesitado beber en ayunas para recuperarse después de haber bebido mucho el día anterior? Esto es, pues bueno, por la mañana si te sientes muy mal y piensas que beber alcohol te va a venir bien. A ver, la siguiente. ¿Con qué frecuencia en el último año ha tenido remordimientos o sentimientos de culpa después de beber alcohol? ¿Con qué frecuencia en el último año no ha podido recordar lo que sucedió el día anterior después de haber estado bebiendo? Si te pasa cada vez que bebes, pues marcas a diario. Bien, no, sí, continúa. Y bueno, las dos últimas tienen un truquillo, que es que se marca de 2 en 2. ¿Veis que la puntuación es distinta? Lo digo para avisar. Usted o alguna persona ha resultado heridos porque había bebido. Y algún familiar, amigo, médico o profesional ha mostrado preocupación o te ha dicho que dejes de beber. 0, 2, 4. Bueno, ¿lo tenéis ya más o menos? Bien, pues esto que acabamos de hacer se llama test audit,
¿vale? Consiste en un test que lo que mide es pues, cómo es nuestra relación con el alcohol, si tenemos de hecho un tipo de consumo problemático, ¿no? Para ello vamos a ver las puntuaciones, que son estas de aquí, ¿vale? Si eres un hombre y marcas 8 o más, tienes un consumo problemático, y si eres una mujer y marcas 6 o más, lo tienes. Bueno, asumo que, como era de esperar, la mayoría habéis pasado este umbral. Bueno, si queréis lo podéis comentar luego, lo borrachos que sois con vuestros amigos. Vale, esto es un test que se realiza para ver cómo es el consumo, de si es problemático o no. Me gusta mucho hablar de esto porque es verdad que la mayoría pensamos que por beber una cerveza o salir una vez a la semana de fiesta no tenemos un consumo problemático, pero la realidad es que la mayoría, pues incluso teniendo un consumo que pensamos que es normal, pues es bastante de riesgo, ¿no? De hecho, bueno, se dice que el único consumo seguro es cero, parezco de la DGT, pero es que bueno, es verdad. Y bueno, no solo es por el contexto, sino que también pues está todo muy influenciado por nuestra biología, ¿no? Que es un poco en lo que más me voy a centrar aquí hoy. Y es, bueno, esto que veis aquí es el sistema de recompensa, que son una serie de estructuras que de hecho aquí hay algunas personas que estarán hartas de escuchar esta estructura y se la saben de memoria. Y bueno, básicamente lo que se encarga es que cuando tenemos algo que nos gusta, que nos resulta apetitoso, pues como que por así decirlo, nos lo refuerza, ¿no? Y esto lo hace porque produce un neurotransmisor que se llama dopamina, que lo que hace es que cada vez, pues esto, en este ejemplo, cada vez que consumimos alcohol, estamos como modificando este sistema, ¿no? Cada vez lo estamos haciendo que ya no solo cada vez que damos una cerveza, sino, por ejemplo, en el ejemplo del anuncio de antes, cada vez que a lo mejor veamos a nuestro amigo, algo nos diga, ay, me apetece una cerveza, ¿no? Ya no es solo el contexto, sino que también tenemos cosas dentro de nosotros que nos están modificando. Esto se ve súper fácil, no tanto con el alcohol, sino quizá, por ejemplo, con el teléfono móvil, ¿no? No sé si os ha pasado alguna época que a lo mejor decís, es que de verdad no puedo dejar de mirar el teléfono móvil. Esto es un poco, está influenciado por esto, ¿no? Y bueno, esto es algo que pasa sobre todo con pues, todas las sustancias, pero es verdad que con el alcohol, si os dais cuenta, la mayoría de personas cumpliríamos lo que se conoce como ser adicto, ¿no? Porque si os dais cuenta, por ejemplo, con el tabaco, hay mucha gente que dice, he dejado el tabaco, y toda la gente es como, ay, enhorabuena, qué bien, me alegro un montón por ti, qué bien que has dejado de fumar, ¿no? Y si te ven fumar, te dicen, oye tía, ¿qué haces fumando, no? Sin embargo, con el alcohol, si tú dices que no quieres beber alcohol, es un poco raro, hay aguafiestas, y de hecho si lo dejas, siempre hay una situación que te incita un poco a beber, ¿no? Venga, pues hoy veo porque es el cumpleaños de no sé quién, tal. Y eso, bueno, se parece mucho a los criterios de lo que se conocería como un poco, pues, adicción, ¿no? Bueno, no me voy a meter en profundidad sobre las consecuencias del alcohol, porque no hace falta deciros que el alcohol es malo, ¿no? De hecho no vengo a poner para eso, pero voy a hablaros de unas breves, ¿no? Como puede ser la memoria. Afecta sobre todo a la memoria el alcohol, y voy a deciros un dato bastante curioso, que es, bueno, que afecta sobre todo también a muchas estructuras del cerebro, de hecho a todas se podría decir que afecta, pero una de ellas es el hipocampo, que tiene forma de caballito de mar, por eso lo he puesto ahí. Y básicamente el hipocampo se encarga, es una estructura de nuestro cerebro, que se encarga sobre todo de la consolidación de recuerdos, ¿no? Entonces, al día siguiente muchas veces no nos acordamos de lo que ha pasado cuando hemos bebido alcohol, porque estamos dañando justamente esa estructura. Entonces estamos impidiendo que funcione correctamente. Las típicas alteraciones emocionales, pues bueno, el típico bajón después de consumir alcohol o la ansiedad posterior. Y ya entrando sobre todo en materia, hablando de embarazo y adolescencia, pues bueno, son dos periodos críticos. Esto quiere decir que son periodos donde pasan muchísimas cosas en un periodo de tiempo muy, muy corto, ¿no? La adolescencia, pues bueno, todos lo sabéis, se forma, pues bueno, sabéis más o menos porque es cuando somos adolescentes, ¿no? Y habéis vivido que se pasan muchísimos cambios, no solo a nivel hormonal, sino también a nivel comportamental y obviamente también a nivel, pues, en el cerebro, ¿no? Y bueno, en el embarazo no hace falta decir la cantidad de cambios que se producen, se está produciendo literalmente pues una vida. Entonces, pues el consumo de alcohol en estas etapas no vendría bien. Y una de las cosas que también me gusta mucho y que me voy a centrar es el estrés oxidativo, ¿vale? El estrés oxidativo, básicamente, para que se entienda muy fácil, todos entendemos lo que es la oxidación. Un metal oxidado, nosotros a lo largo del tiempo, según el tiempo, no estamos oxidando. ¿Qué pasa? Que nuestro cuerpo tiene unos sistemas que son antioxidantes. Entonces, cuando viene una causa que nos hace envejecer, que nos hace oxidarnos, los sistemas antioxidantes lo que hacen es
pues luchar, ¿no?, contra esa oxidación y todo estupendo. ¿Qué pasa? Que bueno, el estrés oxidativo se produce cuando estos sistemas antioxidantes no son suficientes, ¿no? Cuando a lo mejor, pues bueno, en estos, por ejemplo, en el consumo de alcohol pasaría, ¿no?, que a lo mejor le estamos dando demasiada oxidación a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo literalmente pues colapsa, el pobre, ¿no? No puede con tanto. Y bueno, centrándonos ya esto una vez más en la adolescencia y embarazo, la adolescencia es un periodo que es donde se suele comenzar a beber. De hecho, estoy segura que muchos de los que estáis aquí habréis comenzado a beber cuando eres adolescente, ¿no? Y de hecho, el consumo que se suele llevar a cabo durante la adolescencia suele ser de botellón, suele ser el consumo como más grande, ¿no? Y bueno, durante el embarazo, pues bueno, no es una sorpresa, ¿no?, que es verdad que a cualquier persona se le podría ocurrir que si estás embarazada, pues no consumas alcohol. De hecho, es algo como que se suele saber y todo está bien, ¿no? Pero la cosa aquí es que si hablamos de un consumo pues muy prolongado, ¿no?, durante el embarazo, suele ocurrir lo que conocemos como el síndrome alcohólico fetal, que seguro que a lo mejor os suena, a lo mejor no, pero es simplemente como un síndrome muy potente que tienen normalmente pues hijos que a lo mejor su madre pues ha tenido una adicción con el alcohol, un problema y ya han tenido que acudir pues a lo mejor servicios sociales. Os imagináis a lo mejor este tipo de casos, ¿no? Pero la realidad es que nosotros nos centramos no en estos casos, sino en casos como más realistas, por así decirlo, y más del día a día, ¿no? Que son como casos en los que a lo mejor, imaginaos, pues una mujer que sale un día de fiesta, ¿no?, y ese día pues bebe más de la cuenta y a lo mejor se da cuenta a las semanas que lleva un mes embarazada, ¿no? No tenía ni idea de que estaba embarazada, es algo que puede pasar, ¿no? Es algo como, vale, pero solo bebí un día, solamente salí un día de fiesta, no pasa nada, ¿no? Podemos llegar a pensar eso. Pues bueno, eso es un poco lo que nos preguntamos, ¿no? ¿Realmente habría un mayor consumo de alcohol en esta madre embarazada, ¿no? Si ella tuvo un consumo de alcohol muy grande, ¿equivaldría igual que si ese consumo es muy pequeñito o solamente de un día? Pues bueno, lo que se ha visto normalmente es que estas madres que a lo mejor tienen un problema con el alcohol, luego los hijos al desarrollar el síndrome alcohólico fetal tienen como mucha vulnerabilidad al alcohol, ¿no? Como que se les protege incluso mucho más de beber alcohol porque saben que lo más seguro es que beban mucho más alcohol. Sin embargo, nosotros lo que queríamos ver era eso, si con un consumo breve también pasaba y si lo podíamos revertir de alguna forma, ¿no? Que para eso, bueno, para eso estamos aquí. Pues bueno, partiendo de esto que sabemos, sobre todo centrándonos en el estrés oxidativo, partíamos de la base de que la madre consume alcohol un día, ¿no? Pero en ese día partíamos de la hipótesis, de la creencia, de que también se estaban alterando el sistema antioxidante no solo de ella, sino de su hija, de su hijo, o en el caso de un modelo animal, pues de sus crías, ¿no? Partíamos de esa base, ¿no?, de que también se estaba alterando no solo su sistema antioxidante, sino el de la descendencia. Entonces pensamos, ¿cómo se puede revertir esto? Pues bueno, si le damos una dieta antioxidante a la descendencia, ¿qué efectos veríamos? ¿Esto cómo lo hacemos? Lo hacemos en modelos animales, ¿no? En concreto en rata y en ratón. Y me diréis, bueno, ¿por qué se hace en modelos animales? Pues hay muchísimas razones, pero algunas de ellas es que contamos con mucha similitud biológica y genética, de hecho compartimos el 95% de los genes, y bueno, se realizan todos los protocolos de ética necesarios, ¿no? En concreto, en este caso, por ejemplo, sería bastante poco ético darle alcohol a una madre embarazada, ¿no?, y testear con ella. Y bueno, sería una de las razones, pero de hecho hay muchas más. Y me diréis, a ver Teresa, ¿por qué me dices esto? Entra ya en materia, cuéntanos algo más interesante, ¿no?, del experimento y tal. Pero la realidad es que os lo cuento porque, bueno, en mi breve carrera investigadora he tenido que recibir muchas frases que la verdad que me las tomo con mucho humor porque son bastante graciosas, ¿no? Van de como a lo mejor desde la curiosidad, desde muchos puntos de vista. Entonces las voy a mostrar, ¿no?, el por qué he visto necesario poneros esto. Bueno, entonces voy a abrir un breve paréntesis, ¿vale?, que son frases que a lo mejor me han dicho a mí a lo largo de mi breve carrera investigadora. Bueno, se puede surgir de por qué no lo hacemos en humanos, es completamente normal. Si les cogemos cariño, bueno, vale, muy bien, ya está, etcétera. Pero la verdad que mis favoritas, hasta la fecha, siempre podéis mejorarlo, es que con una rata no puedes ir a tomarte un café al terminar el experimento. Es verdad que no puedes, eso es totalmente cierto. Quizá con un participante tampoco se debería hacer. Y mi favorita es, un día me pararon y me dijeron que si yo era la que le daba MDMA a los hámsters. Entonces, esa de hecho ha sido hasta la fecha mi favorita.
Bueno, entonces cerrando este paréntesis, vamos a hablar de cómo son los modelos de consumo de alcohol en animales. Otra de las características maravillosas que nos permiten los modelos animales es la rapidez, ¿no? Porque si os dais cuenta, el embarazo en humanas dura 9 meses y en ratas dura 20 días. Esto nos permite hacer estudios transgeneracionales, es decir, que son estudios que van de distintas generaciones. En humanas nos permitiría hacerlo, pues a lo mejor uno en toda nuestra vida, sin embargo en ratas uno al año fácilmente podemos hacer. Para ello lo que hacemos, nosotros nos centramos en un modelo de consumo voluntario. Esto quiere decir que las ratas pueden elegir entre agua y alcohol. Y en concreto hacemos uno que se llama Drinking in the Dark. Se hace en la noche porque las ratas tienen como un ciclo invertido a nosotros. De hecho, ahora mismo estarán las ratas de todos los laboratorios superactivas, ¿no? Porque de noche es cuando más se activan. Y de día pues están muy dormidas. Por eso lo tenemos que hacer de noche. ¿Os imaginaréis algo de este estilo? Que son como ratas aquí bebiendo, ¿no? Pero la realidad es que es algo más así. Son cajas de consumo donde, bueno, las ratitas pueden elegir entre agua y alcohol y siempre se pone en parejas. Se les divide para que se pueda medir el consumo de cada una de ellas. Y bueno, está todo rojo porque las ratas no pueden ver el color rojo, pero nosotros sí. Entonces, pues bueno, para no molestarla ni encenderle una luz blanca, que es terrible, de hecho estoy de acuerdo con ellas, odio las luces blancas, pues bueno, la luz roja nos permitiría ver y ellas pues no, entonces no las estresaríamos. Estas son muchas de las pruebas comportamentales que también realizamos, que bueno, no me voy a meter en explicar profundamente ninguna de ellas, pero básicamente se miden pues para medir memoria, ansiedad. De hecho, por ejemplo, no sé si esto me va a dejar, por ejemplo, esta de aquí, pues bueno, lo que hace es medir ansiedad, ¿no? Si la ratita está muy en los extremos, estaría más ansiosa que si está explorando el área, ¿no? También, pues bueno, no solamente pruebas comportamentales y alcohol, sino que también podemos medir todo esto del estrés oxidativo que estaba hablando antes. Una de las formas de medirlo es a través de la extracción de sangre. Podemos, al igual que los humanos, pues les podemos medir la sangre, ¿no? En concreto las enzimas antioxidantes. Esto pues lo hacemos en el laboratorio y sería pues exactamente igual que se hace en humanos, ¿no? El protocolo es igual, simplemente se cambian pues las cantidades. No solo sangre, sino que también podemos medir la actividad cerebral. Esto es súper mono porque lo de la derecha es una resonancia magnética que se utiliza pues bueno, para medir esta actividad cerebral en humanos. Y la de la izquierda es en ratas, que es exactamente igual de tamaño, solo lo único que cambia es el agujero, ¿no? Que es mucho más chiquitín. Ahora, bueno, ya que sabéis que no hay que beber alcohol cuando estáis embarazadas y que el alcohol es malo y todo lo que se puede hacer con esto, vamos a ponerlo en práctica, ¿no? Ya que sabéis todo esto, vamos a imaginarnos un consumo de alcohol por parte de una madre ratita, ¿no? En un periodo equivalente al primer trimestre de embarazo en humanas, ¿no? Como la situación que os he explicado antes de imaginar que, bueno, que no sabéis que estáis embarazada y consumís alcohol. Entonces nos preguntamos qué consecuencias podría tener sobre la descendencia cuando ésta va a llegar a la adolescencia, ¿no? O sea, qué pasará con estas adolescentes cuando lleguen. Para ello, bueno, lo que hicimos es las 6 sesiones de consumo de alcohol en Drinking in the Dark. En concreto lo hicimos de duración de 2 horas. Y bueno, aviso ahora, no os asustéis, voy a poner una gráfica, ¿vale? Espero que se entienda bien, la voy a explicar. Básicamente lo que encontramos, esta gráfica lo que muestra son 6 sesiones de consumo de alcohol cuando las ratitas son adolescentes, ¿no? Aquí ya ha pasado que la madre ha bebido alcohol, ha tenido a sus hijas han crecido un total de 30 días y son adolescentes. ¿Qué hacemos? Les ponemos a beber alcohol. Lo que veis en rosita, todos los puntos rositas, son las crías que su madre consumió alcohol y las azules en las que no. Lo que sube es el consumo de alcohol y a la derecha son el número de sesiones, ¿no? Entonces, pues bueno, por ejemplo, en la sesión 2, ¿qué vemos? Que las crías cuya madre había consumido alcohol beben un montón más. Luego tienen un efecto muy gracioso, curioso, que se llama efecto de resaca, que es que al día siguiente pues le da asco el alcohol y no beben. Pero ¿qué pasa con esta? Pues que al día siguiente dicen, bueno, no me daba tanto asco, voy a seguir bebiendo, y bebe un montón más. Sin embargo, las otras también viven un poco esos efectos de resaca, pero llega un día que dicen, mira, paso el alcohol, ¿no? Entonces, pues bueno, es un efecto bastante curioso que vimos en el laboratorio. Esto es un vídeo de un ratoncito borracho, espero que me perdonéis, no sé si se va a poder ver. Si no se ve, pues mejor. No se ha podido ver, lo siento un montón. Qué pena. Bueno, estos efectos hemos visto que no solo pasan de madre a hija,
sino que también estamos viendo que pasan de bisabuela a bisnieta. Es bastante curioso. No tanto de abuela a nieta, pero sí de bisabuela a bisnieta. Bueno, son cosas curiosas que vemos, ¿no? Entonces, pues bueno, sabiendo esto, vamos a dejarnos de tanta negatividad, ¿no? Y qué soluciones podemos proponer, ¿no? ¿Qué soluciones estamos viendo en el laboratorio? Pues bueno, si volvemos al estrés oxidativo, que es como una palabra que he dicho 800 veces hoy, ya me estoy resultando repetitiva yo a mí misma, si os acordáis un poco de lo que es como ese desequilibrio, ¿no? Que partimos que creemos que las ratitas hijas tienen este desequilibrio en su estrés oxidativo. Esto, pues bueno, provoca muchas desregulaciones tanto en el sistema de recompensa como, bueno, en otros muchos sistemas de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, si partimos de esto, decidimos darle una dieta rica en antioxidantes, que en concreto lo que decidimos darle es ácido fólico y selenio, una mezcla de ácido fólico y selenio, que juntos son nutrientes que, bueno, tienen una capacidad antioxidante pues muy grande. ¿Y qué obtuvimos? Pues bueno, otra vez la gráfica, pero básicamente las líneas en oscuro, no se ve muy bien, en verde oscuro, son las crías que su madre había consumido alcohol, pero tienen dieta antioxidante. Entonces conseguimos que el consumo se reduzca un montón, incluso que llegue a niveles, pues, controles, ¿no? Como de una rata que su madre no hubiera consumido alcohol. Lo cual, pues bueno, es bastante interesante. Entonces, pues bueno, os podéis preguntar, después de saber todo esto, ¿de dónde me vienen las ganas de beber, no? ¿Es porque mi bisabuela tomó alcohol un día? Pues a ver, quizá hay situaciones donde, sobre todo estamos viendo que si la madre bebe alcohol, ¿no? En este caso que es donde más lo estudiamos, pues puede haber cierta predisposición genética a que el alcohol nos resulte pues más apetitoso, ¿no? O que tengamos incluso a veces problemas con el alcohol, ¿no? Pero la realidad es que, bueno, esto lo realizamos en un entorno en el que podemos controlarlo al 100%, ¿no? Nosotros controlamos al 100% el entorno en el que trabajamos en el laboratorio. Y quizá esto pues es algo que nos permita pues deducir todo esto que os acabo de contar. Sin embargo, pues bueno, como comentaba muy al principio, estamos completamente rodeados de alcohol y es algo que también influye bastante, ¿no? No es algo que podamos simplemente decir, no, consumo porque mi madre bebe alcohol. No, a ver, quizá hay muchas más razones que están influyendo, ¿no? No solo una. De hecho, es normal que os preguntéis, ¿no? Que si vuestra madre bebe alcohol, la realidad es que es eso. No creo que sea solo eso, sino que también puede influenciar mucho, no solo el consumo de tu madre cuando no estaba embarazada, sino que quizá también ver todos los días a tu padre abrirse una cerveza en la cena, ¿no? Quizá es verdad que también es algo que afecte bastante, y no solo el consumo de la madre cuando estaba embarazada. Otra pregunta que os puede surgir es, si tomo ácido fólico y selenio, ¿voy a dejar de beber alcohol? Pues bueno, o beberé menos, las consecuencias serán menores. La realidad es que es algo que estamos estudiando, ¿no? Es algo que os animo a probar, ¿no? De hecho, muchos de mis amigos, a lo mejor una noche que están de fiesta, de repente después de 4 cubatas se dan cuenta que están bebiéndose un Aquarius y no saben por qué. Y es porque, bueno, el Aquarius realmente tiene mucho selenio. Si hay algún patrocinador o patrocinadora de Aquarius, podría pagarnos las investigaciones, nos vendría súper bien. Pero quizá, pues bueno, podéis probarlo, ¿no? A beber Aquarius después de beber alcohol o durante. Y me lo podéis decir a ver si os funciona. Y bueno, para acabar, me gustaría terminar con una frase que creo que, no sé dónde la he visto, quizá me la he inventado, no lo sé. Pero bueno, ser consciente del entorno que nos rodea y actuar en consecuencia sería la mejor prevención. Muchas gracias. Bueno, si queréis alguna pregunta, no sé si responden ahora o después.